maneja lo básico. Las convenciones son la de voltaje, es así solita, pero él cuando lleva una línea el voltaje es voltaje continuo, o sea que es un voltaje preciso, no es un voltaje que suba o baje, no. Y cuando lleva la ola, que es así como una ondulación, eso es voltaje alterno. El voltaje alterno es el que encontramos en cualquier toma eléctrica o en cualquier circuito. Entonces acá conectamos. Si está en DC, en la escala que está acá, no nos va a botar nada porque él no maneja DC, solo es alterna. Voltaje alterno, entonces se deja la misma escala, pero cambiamos acá. Entonces nos va a decir cuánto nos está botando la toma. En este momento nos está botando 116 alternos, que es con lo que alimentamos esta tarjeta. Digamos, los voltajes que se manejan en electrónica son voltajes fijos y constantes. En lo que es la parte electrónica, en la parte eléctrica no, porque en la parte eléctrica se maneja 110 o 220, pero hay productos que trabajan con 80, hay productos que trabajan con 140, dependiendo de la especificación. Entonces esos circuitos lo que hacen es convertir la energía a voltaje que necesita el aparato para que funcione. Acá adentro es voltaje grande, pero esto no trabaja con ese voltaje, acá trabaja con voltajes muy pequeños. De razón los transformadores. Exacto, pero son los transformadores. Diferente a lo que usa un electricista. Un electricista necesita voltajes grandes, porque necesita mover cosas grandes. Pero en esto, como se mueven cosas pequeñas, se necesitan voltajes pequeños. O sea que se puede decir que el electricista en sí es lo mismo, o sea, maneja la electricidad pero en cantidades grandes. Grandes. Y el electrónico ya maneja transformando. Toma una porción y por medio de los circuitos la distribuye, pero en menor cantidad. En menor cantidad. Y por eso llega a por cosas eso tan pequeñas. Yo puedo estar con esto acá y no voy a tener peligro de que me afecte o que me genere algún daño. Pero si estoy manipulando esta sí, porque aquí todavía tengo el voltaje grande. Ya. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de los televisores de cinescopio o de pantalla o de bola, como les decían, esos televisores, lo más peligroso para la persona que no conocía, no sabía eso, era la pantalla. ¿Por qué? Porque hay un voltaje que supera los 10.000 voltios en la pantalla cuando está encendido. Cuando está apagado no genera ningún daño, sin embargo él guarda una carga, es una carga, digamos, de estática o de acumulación que queda ahí, y cuando el producto lo manipulan y no se ha descargado la pieza, le pega un fuetazo. Nosotros llamamos juetazo, pero es una chispa de voltaje momentáneo y hay personas que de pronto, si la carga acumulada es un poquito alta, las puede dejar, digamos, privadas unos minuticos, como lo que usan las pistolas de electrochoque que van a usar los policías. Y cuando uno pasaba por el televisor hacia el frente en esas pantallas, porque ahorita eso se llama estática. Esa es la energía estática del televisor. ¿O es la de uno? No, es la combinación de los dos. dos. Porque la energía puede estar acumulada en el producto. O puede estar puede estar generada en nosotros. Entonces simplemente, yo voy por la calle, toco una persona, y usted me quemó, ¿qué me hizo? Eso es estático. Ya. ¿Por qué? Porque de pronto la persona iba por la pared, hizo fricción, nomás con hacer fricción, se cargó. Sí. Y la otra persona, pues digamos, está relajada y entonces está descargada. Entonces, ¿qué necesita la energía estática para actuar? Algo opuesto para liberarse. Y ahí se aterriza y es cuando desaparece. Y esa energía no es letal, pero sí es dañina, en el sentido de que si yo manipulo estos aparatos, para el electricista son los guantes. Por ejemplo, para nosotros nos mandan, son manillas, porque como los nosotros es pequeño. ¿Estas manillas? No. ¿Y usted tiene esas manillas? De lujo. ¿Y usted tiene manillas para protegerse? Es que traen unas figuritas que sirven para la carga estática. Sí, hay unas que vienen, pero no, las que nos usan a nosotros es una manilla como en látex, viene por un lado, y al otro lado viene un caimancito. El caimancito se pega en algo metálico y uno empieza a trabajar. Entonces, si uno tiene alguna carga, uno mismo la está descargando y no la está transfiriendo al producto. Los electricistas usan el guante para lo mismo, aislarse y evitar que a ellos les pase y genere. Porque lo que pasa es que con la carga estática, si una persona tiene mucha carga estática, no más con hacer esta manipulación, está quemando el producto. No va a echar humo, no va a estallar ni nada, pero la carga estática daña los integrados o los chips, se quema. Vea pues. Por eso cuando uno compra un producto que es muy delicado,
viene envuelto en un papel semimetálico, parece papel aluminio, porque eso es para evitarle las estáticas. Y que el elemento se dañe. Por eso en las cajas, por ejemplo las unidades, estas son unidades. Cuando Sony mandaba las piezas, ellos las mandaban con una bolsa. Hay unas que tenían una bolsa tipo color aluminio. Y en el producto, pues aquí, acá, ellos mandan un manual de instrucciones y le dicen a uno, no cogerlo con la mano. ¿Por qué? Porque eso genera una estática. Usar una manilla. Entonces ve, aquí está más o menos la foto de la manilla. La manilla lleva un caimancito y digamos el cablecito que ella lleva es como una resistencia que lo que hace es amortiguar ese voltaje para que no lo traspasemos a la pieza. Entonces ya después de que tenemos la manilla, entonces sí podemos destapar la caja y sacar el producto para hacer su verificación. Vea que eso lo vamos a instalar. Esto es un lente de un equipo de sonido de los antiguos, porque ahorita ya le envié, esto solo lee música. Entonces para conectar la cintilla que va acá, nos tocaba ponerlo en la manilla, se conectaba la cinta y después de conectar la cinta quitábamos el pin de seguridad. Si quitábamos el pin de seguridad sin la manilla, corríamos el riesgo de dañar la pieza. ¿Y la salud del que está haciendo la manipulación de eso se afectaría o solamente la pieza? Solo afecta la pieza. Si afecta la salud, en el caso de estos láseres, si yo instalo el láser, porque esto es un láser, y me pongo a mirarlo fijamente. ¿Afecta la visión? Sí, puede afectar la visión, pues en un grado pequeño, porque la generación de este láser es pequeña, pero si yo voy a manejar muchos láseres en un tiempo prolongado, ya sería un daño que constante. haces el trabajo puede afectarlo. Puede afectar. Por eso en los televisores hay una parte donde maneja unas masas para lo mismo, para estar descargando la pantalla cada vez que se apaga o se prende, porque ella produce un tipo de radiación. Por eso es bueno que a los computadores antiguos les colocaran un cactus que para que tomara toda esa radiación, porque ellos la emiten en un grado muy pequeño, que es poco nocivo, pero esas plantas ayudaban a tomar esa radiación, así como tomamos una planta para que purificar el aire. En este caso era ella para que tomara todos esos rayos nocivos que botaba la pantalla. Ya con la salida de las nuevas pantallas, pues ya eso se solucionó, porque ya estas pantallas no son nocivas. ¿Y cómo haces para medirle el voltaje a este aparatico? Con esto. Bueno, entonces ahí vamos a hacer una prueba con esa piecita. Creo que esa está buena. Para saber si la pieza está buena o no, entonces toca hacer siempre unas mediciones, y eso es lo que hacemos ya con el aparatito. En este momento ya sabemos que tenemos voltaje alterno en la toma, sabemos que tenemos alimentación. Entonces vamos a energizarla para ver cómo está. Para eso utilizamos esta. Todo producto trae un cable. El cable, por ejemplo, este es un conector. Cuando no lo tenemos, entonces podemos fabricar uno, obviamente aislado, porque si estos dos puntos se nos unen, vamos a generar un corto. Entonces, y hacemos un corto de 110. ¿Un corto que es la energía ahí o una explosión? Porque uno habla de corto, pero realmente no lo tiene bien claro cómo se representa. Ay, no. Sí, no. Vamos a hacer un corto pequeño. Es cuando cogemos y unimos las dos líneas, las mandamos a corto. Este va a botar una pequeña explosión, pero muy pequeña, no es nociva, no hace daño, porque el corto siempre tiende a dañar la parte más débil. Si yo uno estas dos juntas son consistentes, entonces lo más posible es que se me salte el taco. Es como un choque de energía entre ellos. Porque la estamos mandando para el mismo punto. Y estamos uniendo el polo, aunque en la alterna no hay polo positivo y negativo, pero en la directa sí lo hay. Entonces mira, ahí está unido, es muy pequeño, poco visible.
pero lo va a presentar. Uy, qué susto. Pero sí creo. Sí, claro. Esto es un corto. Yo le tengo mucho. Por eso cuando está lloviendo y caen esos truenos es malo tener los televisores encendidos porque se pueden generar choques en los cables de 110 y eso en el aparato hace que algún elemento de estos le ingrese más voltaje y se estalle. Ah, ya. Por eso, sin embargo, cada producto trae su protección. En este caso, este producto nos trae esto. Es una pequeña evolución del fusible. El fusible anteriormente. Este es un fusible de los que se están utilizando ahora. Es un fusible que viene en porcelana acá y se trae sus dos bornes metálicos. Internamente, él es una resistencia que se quema, bien sea por calor o por corto. Por ejemplo, el corto que generamos ahorita, donde estuviera él, se habría abierto para evitar que se dañen Todos los componentes. ¿Este hace la función como hacen las cañuelas en los transformadores? Más o menos, sino que las que van en las cañuelas son más grandes y ya manejan es un gran amperaje. Este, por ejemplo, acá nos especifica que solo nos va a manejar 250 voltios, 3 amperios. Ah, ya. Es algo muy pequeño. Pero es casi como similar, Sí, es algo muy similar, sino que los de acá son a mayor a escala. mayor escala. Entonces, los modelos anteriores o los televisores convencionales usaban uno de cristal transparente y en el cristal iba un alambrito. Ese alambrito es calculado y viene para 1, 2, 3 amperios. Entonces, cuando hay algo que represe la corriente, como hicimos ahorita, le represamos, entonces ya tiene que salir por algún lado, siempre se va por la parte más débil. Entonces, en el fusible se quemaba la linecita. Cuando es por descarga, entonces estas pistas, que son los circuitos o las conexiones, se levantaban, entonces quedaba más o menos algo así, se quemaba totalmente. Entonces ya quedaba la pieza inservible. Entonces Y vas a medir. vamos a medir. Voltaje de ese circuito. Sí. Voltaje En este circuito encontramos dos voltajes, uno alterno, así como el que tenemos en la toma, y tenemos otro directo. Entonces vamos a iniciar con el alterno. Este aparatico es como ese cosito que uno también conecta a la energía, ¿no? ¿Cuál? El toma, ¿no? Sí, por eso, esto es de un televisor. Esta es la fuente de un televisor LCD de 32 pulgadas. Esto es el cable de poder normal del televisor. Ya. Siempre va a venir a la tarjeta. En unos modelos viene por conector como en este, en otros el cable va pegado acá al circuito. Pero en estos modelos no, ya viene de conector. Entonces empezamos. Nos dice que tiene 117, que es lo mismo que nos mostraba la toma. Ese voltaje aquí va especificado que es alterno AC. Y nos indica que este pin es el neutro, o sea el negativo, y el otro que es la línea, que es la viva. Entonces aquí nos dice que es alterno. Si tú coges eso ahí, obviamente te va a coger la corriente. ¿Sí? Es posible, pero yo lo tomo y ¿No siente nada? No siento nada. Pero si estuviera de pronto en mis pies mojados o algo, ya estaría haciendo lo mismo acá uniendo, entonces ahí sí ya me puede coger. Ah, ya. Porque siempre tengo que hacer masa con algo. Entonces, ahí sigue el voltaje así es alterno. que mide. Si sigo la línea, va con este, sí va con este. Ahí me indica entonces que el fusible está bueno. Si el fusible estaría abierto, entonces llegaría el voltaje acá, pero no nos pasaría acá. Y sigue el alterno. Ese voltaje alterno pasa acá por el transformador y termina por acá en el juego de diodos. El juego de diodos, ¿qué funciona hace? Coge este voltaje y ya lo convierte de alterna a continua y empieza a administrarlo a los filtros, que son los que sostienen ese voltaje, y lo doblan un poquito. Acá tenemos 117, aquí vamos a tener más o menos unos 160. Sino que como estos filtros son para manejar lámparas, es posible que tengamos un poco más. Hay veces que van en un circuito serio o paralelo. Vamos a medir eso. Entonces ya pasamos a DC. Como vamos a DC, ya medimos acá y no nos mide nada. Entonces vamos a medir los filtros. ¿Qué voltaje nos está almacenando? 160 voltios. Entonces doblamos el voltaje
de 117 a 160. Hasta esta parte vamos a encontrar voltajes altos. 160. Y como vemos, es un voltaje fijo. No varía sino entre 1, máximo 2 voltios. Si el voltaje fluctúa entre 10-15 voltios, hay un problema en el circuito porque no debe variar. Cosa diferente que pasa en la alterna. Yo mido la alterna a las 8 de la mañana y me da un voltaje, la mido otra vez a las 3 de la tarde y me da otro voltaje, la mido a las 10 de la noche y me da otro voltaje. Obviamente si es un voltaje más o menos que varía entre 10 a 15 voltios, no puede tampoco variar mucho, porque si baja demasiado entonces los bombillos van a empezar a atenuarse y los productos a apagarse, porque tienen que trabajar con un voltaje matemático que es de 110. Y es 110, pero medimos y tenemos 117, porque el voltaje siempre está un poquito pasado. Durante el día, como están trabajando las industrias y todo lo del hogar, el voltaje va a aumentar, va a caer más o menos a 111 voltios, 112. Pero de noche, como no está trabajando ninguna industria, el voltaje tiende a subir por ahí hasta los 130. Por eso es bueno y aconsejable desconectar todo en la noche. En la noche. Y en la lluvia también. Y en la lluvia también, para evitar lo que son las descargas. Ahora tomamos un punto, en este caso aquí hay un negativo. Miramos en otros puntos, no lo hay. Entonces ahí podemos tomar para hacer mediciones. Entonces vamos a encontrar voltajes más pequeños, ya después de ser convertidos por el circuito. Entonces acá 3.3. Este voltaje pequeño es el que maneja este integrado. Si a este voltaje integrado le entra más de 3.3 se nos va a quemar. Entonces solo trabaja con eso. Debemos encontrar también un voltaje por ahí de 12 voltios. 3.3, o sea que uno es para este, el otro puede ser para este o el switch de video, los voltajes pequeños. O sea que podemos tomar que un 24, este de 24 ya puede ser para alimentar las lámparas trabajan con 24 voltios, en esos televisores de 32, si es un televisor de 19 pulgadas trabaja solo con 12. Si es un televisor de más de 50 pulgadas puede llegar a trabajar con 46 voltios. Acá nos dice que maneja 24, ya los encontramos, 3.3 y nos debe faltar uno de 5, entonces está por acá. 15 con este. Son los únicos 3 voltajes que nos... Con esa medición lo que usted logra es darse cuenta que, sí, está funcionando y por eso siempre da una tabla de referencia Siempre para que ustedes se ayuden para saber que los aparatos sí están funcionando. Si vienen, por decir algo, 5 o 10 pines, cada pin viene con su referencia y nos dice qué hace. Por ejemplo, acá nos dice que este maneja 24, que los otros dos que siguen son negativos, o sea, masas, que el otro es un voltaje de 3.3 que va con un negativo, y luego va un pin que dice DIN, que es un voltaje variable pero que solo aparece cuando se prende el producto, y adicionalmente dice uno que es P-ON, que significa Power W o Power encendido, que por ese pin va a entrar un voltaje que hace que prenda el equipo. ¿Debe manejar un voltaje más alto para el encendido? No, se maneja sobre el mismo de 3.3, ya. Sino que ahí lo único que él hace es, digamos, puentearlo para que se active otra pieza. ¿Este aparatico qué hace? ¿Lo mismo? ¿Medir voltaje? Lo mismo, sino que ese ya es más antiguo. Y se La usa, tecnología. Sí, lo desplaza. ¿Este es electrónico, tienen, lo podríamos este decir? Es digital. ¿Digital? Y este es análogo. Análogo. Análogo y lleva una aguja antes y después. Nos da las mismas mediciones, pero ya toca entonces empezar a manejar unas escalas. Entonces vamos en cambio este es más preciso porque ya le da unos valores y usted lo identifica rápidamente. Exacto. En cambio acá de pronto puede tener un error dice, si lo ve mal. Acá hay 110, pero no me dice si son 115, son 114, se me para sobre la escala donde va el voltaje. Sé que le está entrando voltaje al producto, pero no me está dando una precisión. En cambio este me brinda es una precisión. Una precisión. ¿Este aparatico para qué es? Ese es para soldar y desoldar partes. Entonces vamos a ponerlo en un voltaje de 250 y vamos a medir alterno, que es la que siempre medimos.
en este no estalla. Entonces mira, la agujita sube. Si verificamos, miramos la escala. Entonces para buscar la escala nos toca mirar acá, estamos en la escala de 250 voltios, la buscamos acá, 250 voltios. Entonces nos bajamos 200 voltios, 150 voltios, 100 voltios. Y si miramos acá nos dice que estaría más o menos dándonos 115 voltios. Eso nos da el análogo. Sin embargo, esto como es marca, es muy preciso, es análogo preciso, porque hay unos análogos que no son tan precisos. Entonces él me dice acá que para él la medida son 115 voltios. Vamos a ver qué nos dice el digital. ¿Cómo es que se llama el aparatico esto? Multímetro. Multímetro, que es el que mide voltios. Voltios, alterna, continua y resistencia también nos brinda. Entonces, ¿dónde está? Alterna. ¿Qué es alterna? Que es la energía que va La energía que viene de la calle o que fuera al hogar. Ya. Miren, nos dice que 118. Entonces está pelado por 3. Y él no lo pero aproxima. igual dicen que 100, sí. Lo que pasa es que los digitales nos dan una aproximación 118.0. Si yo quiero que esa predicción quede exacta, entonces yo simplemente congelo y queda 118. Y él me dice que son 115. La diferencia son 3. son 3. Pero le dicen está que dando la misma dentro del medida. Se rango promete, del- exacto, le está promedio. preciso. Uno, digamos, de una gama más inferior o más económico, me podría De decir que pronto tiene roja. 107, que ya no son tan precisos, pero sin embargo está entre la escala de 110 a 120, o sea, está dando muy promedio.